puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Quiero que usted, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Acompáñeme, por favor. Y hoy que tenemos una palabra de Navidad, yo sé que muchas personas tienen cuestionamientos, tienen dudas acerca de este tema de la Navidad. Mateo capítulo 2, vamos a partir desde ahí y quiero despejar algunas dudas porque todavía hay algunas personas que están de acuerdo con la Navidad, otras que no, pero yo creo que la palabra misma se defiende, no necesitamos defender la palabra. Mateo capítulo 2 dice el versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos ¿a qué? A adorarle. Tenga esa palabra clara allí, adorarle. Usted va a ver unas imágenes y yo le voy a decir esto: hay gente que le gusta la Navidad, gente que no le gusta. Y hay muchas personas que se sienten confundidas. ¿Será que yo debo celebrar la Navidad? ¿Será que no? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? Pero le voy a contar que en la Biblia hay cosas que quedan libres a tu propia conciencia. Hay cosas que están claras en la Biblia. Hay pecados que están claros en la Biblia, pero hay cosas que quedan a la conciencia de cada persona. Y ojalá el Espíritu Santo me ayude a descifrar esto en esta hora de la noche. Mateo capítulo 9, póngale una cintica a Mateo capítulo 2 y quiero que usted esté muy atento a lo que vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor acerca del ayuno. Vamos a ver algo allí para entrar como en ese tema polémico. ¿De qué cosas a veces nosotros hacemos por legalismo y qué cosas hacemos por convicción? Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál era el cuestionamiento aquí? ¿Por qué los discípulos del Señor no ayunaban? A lo que el Señor les responde: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué noto yo en el movimiento cristiano? Y esto lo voy a decir con mucho respeto, ya que ahora las enseñanzas están saliendo por YouTube, entonces esto llega a mucha gente. A veces noto que en el cristianismo estamos más preocupados en señalar, ¿no? El otro no ayuna, el otro no ora, el otro no lee la Biblia, el otro le gusta la Navidad, al otro no le gusta. Mire, le voy a decir algo para que una vez vamos recibiendo en el corazón. Nosotros no estamos llamados a ser jueces de nadie. Si el otro ayuna o no ayuna, es cuestión de él con quién, con Dios. Y usted nota que los discípulos de Juan el Bautista estaban más preocupados por qué los discípulos de Jesús no ayunaban que por ayunar ellos. Entonces yo quiero que usted le diga al que está a su lado: no se preocupe si yo ayuno o no ayuno. Dígale al que está al lado:
No se preocupe si yo hago vigilia o no hago vigilia. No se preocupe. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos más enfocados en lo que hacen o no hacen los demás que en nuestra propia realidad como creyentes y cristianos. Ahora voy a hacer la salvedad. ¿En la iglesia Embajadores de Rey ayunamos o no? ¿Cierto que sí? Este año tuvimos un ayuno de 21 días y algunos tuvimos la oportunidad de ayunar 40, mediodía o día hasta por la tarde, a un ayuno que no fue total sino parcial. Creo en el poder del ayuno, pero hay gente que está más enfocada. Ay, mire, Julano no ayuna. Ay, mire, Julano no vino. Ay, mire, Julano debería estar aquí sentado. Yo le quiero decir, lo primero es pensemos en nuestra propia relación con Dios. Hablemos del legalismo. Entonces uno escucha prédicas, sermones, que el árbol de Navidad es malo, que las bolas son malas, que los buñuelos tienen forma redonda y que hay un dios egipcio que se llama Ra y que es el dios del sol, y que el buñuelo es satánico porque comer buñuelo significa comerse al dios sol. Yo he escuchado tantas cosas, que el tamal tiene vudú porque está amarrado en forma de cruz y tiene carne de cerdo. Entonces uno escucha, yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacan eso? En estos días alguien, y no es chiste, alguien me dijo esto. Una vez yo escuché a un pastor diciendo que echarse gel en el pelo era malo, que porque pararse los pelos era hacerse cachos y los cachos son del diablo. Y en ninguna parte en la Biblia dice que el diablo tiene cachos ni cola, no dice. Eso es una imagen que nos metieron a nosotros. La Biblia dice que espanto será, pero no dice que tiene ni cacho ni cola. ¿Y quién dijo que echarse gel era malo? Y entonces escuchamos una cantidad de cosas que están sacadas de la Biblia que no tienen ningún fundamento. Ahora, hablemos del paganismo. Vamos a hablar de cosas paganas. El origen del fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol aquí? Levante la mano. ¿Y usted ha visto que ahora las mujeres ven fútbol? Queridos varones, las mujeres no están viendo fútbol. Las mujeres en realidad están viendo ¿a quiénes? A los futbolistas. Aquí no hay ninguna, ¿no? Entonces ahí va a jugar el Real. Ya no está Cristiano Ronaldo, ya no les gusta el Real. Entonces, si nosotros vamos a aplicar el legalismo, tiene que ser ¿qué? En todo. Escúcheme esto. Entonces, si yo voy a aplicar una conducta rígida en el evangelio, nunca vuelva a haber fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol lo jugaban hace 2200 años los chinos y era una competencia donde el equipo que perdía era castigado. Pero nuestros indígenas más cercanos, los aztecas y los mayas de Centroamérica, hace 3500 años jugaban fútbol. ¿Y sabe qué hacían? El equipo perdedor era muerto. Era una competencia de vida o de muerte. O sea que el origen del fútbol es ¿qué? Pagano. El fútbol es pagano. Dígale al que está a su lado, ¿sí ve? Por eso yo no juego ni me gusta el fútbol. Yo soy radical. Yo soy radical, aleluya. El fútbol tiene un origen pagano. Le voy a hablar de las monedas y de los billetes. Esto yo lo había tocado en una ocasión, hace un año. Las monedas tienen un origen pagano. Normalmente se producía una moneda, se fabricaba una moneda y se le colocaba el rostro del emperador de la época. Por eso Jesús dijo al César, dijeron, préstame una moneda. ¿Qué imagen tiene? No la del César. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es como un cristiano decir, no, es que yo soy tan radical que a mí no me paguen con dinero. De hecho, usted va a ver una imagen del euro. Esa imagen de esa moneda del euro es una diosa de la mitología griega que se llama Venus. Entonces imagínense que usted le van a dar de euros y usted diga, no recibo euros porque es pagano. De hecho, si a usted le dicen, le tengo una ofrenda en dólares, y usted dice, no, es que eso tiene un origen pagano. ¿Por qué? Porque usted va a ver la imagen del dólar. El dólar tiene una pirámide que no está concluida. Es una imagen que es un símbolo masón. En la parte de arriba tiene el ojo que todo lo ve, símbolo masón. El dólar tiene 13 flechas agarradas por un águila, 13 hojas, 13 barras, que esto es un símbolo de los Illuminatis. Los Illuminatis tienen grados y el grado más alto es el número 13. Entonces, ¿el dinero es pagano, el origen? Sí, claro. También podríamos decir que hay cosas que no haríamos. Por ejemplo, la palabra ojalá. El origen de esta palabra es árabe y significa que Alá quiera o que Alá disponga. Entonces cada vez que nosotros estamos diciendo ojalá, estamos diciendo que Alá disponga.
Pero ¿sabe esto? Yo le voy a contar qué dice la palabra, porque no puede ser solo historia, tiene que ser palabra. Romanos 14:14, acompáñeme por favor, antes de entrar al tema de la Navidad. Pero pregunté quién tenía hambre previamente. Como fueron pocos, no tengo afán. Por eso es que uno tiene que ser sincero. Ay, no, yo no levanto la mano porque me dio pena, entonces ahora, imagínense. Romanos 14:14. Mire lo que está diciendo Pablo. Ahora, celebrar o no la Navidad es una cuestión de ¿qué? De conciencia. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. No hay nada que ligue a las costumbres de los germanos, de los celtas, con la Navidad. No hay nada. De hecho, los romanos tenían una fiesta hace mucho tiempo que se llamaba el solsticio de invierno. Y ellos decoraban las plantas, decoraban sus casas con luces, ellos adornaban y luego lo tomaron los germanos, los escandinavos, pero en ninguna parte eso se liga con la Navidad. Ahora, usted es libre de celebrar o no la Navidad, porque esto es una cuestión de conciencia. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay cosas en las cuales yo debo apelar a mi conciencia si es bueno o no es bueno, y sobre todo si es bueno para el otro. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé, está diciendo Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él ¿qué? Lo es. Está hablando de comida, escúcheme. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo sé que para mí ninguna comida es inmunda. Usted recuerda que una vez Pedro, que era judío, tuvo una revelación de un rollo del cielo y habían unos animales que para el judío eran inmundos y Dios le dijo, mata y come, y Pedro dijo, no, yo no voy a comer de eso. Y el Señor 3 veces le dice, mata y come y no llames inmundo lo que yo ya he santificado. ¿Qué le quería enseñar Dios a Pedro a través de esto? Que Pedro veía a los gentiles, a los no judíos como inmundos. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Se lo voy a repetir. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, hay gente que piensa que comer rellena es inmundo. Entonces yo respeto eso. Hay gente que piensa que el comer rellena porque contiene sangre y la palabra de Dios habla de ciertos alimentos que contienen sangre, entonces considera que es una comida inmunda, y si usted lo considera, no se la coma. No sé si me estoy haciendo entender. No tiene mucha hambre. Amén. Entonces escúcheme esto. En cuanto a la comida, para Pablo nada era inmundo. Pero Pablo va a decir esto por una cuestión de conciencia. Si usted me invita a mí a comer rellena y al comer yo rellena lo voy a hacer pecar a usted, no como rellena. ¿Sí? Si usted me invita a mí a comer algo que usted considera que es inmundo y luego va a decir, uy, ¿cómo el pastor se comió eso? Y eso va a ser un motivo de tropiezo para su fe. ¿Sabe qué hago yo? Me abstengo. No porque yo piense que es inmundo, sino por la fe de los débiles. Entonces, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo era vegano. No. Pablo está diciendo, pues si comer carne para mí es tropiezo para usted, pues no como. ¿Él era vegetariano? No. Lo que él está diciendo que hay cosas que si van a ser de tropiezo para usted, mejor no las haga. Si usted va a hacer de tropiezo en su casa colocando unas luces, pues no las ponga. Es una cuestión de ¿qué? De conciencia. No sé si me estoy haciendo entender o no. Es una cuestión de conciencia. Entonces le voy a poner este ejemplo que a veces nosotros en el legalismo no lo entendemos. Le voy a poner este ejemplo.
Aquí en la iglesia nosotros no habituamos a hacer ni reunión ni el 24 ni el 31, porque para mí, a mí en mi concepto personal es una época para estar con la familia. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Pero si para usted es importante ir a una vigilia y pasar las 12 de la noche orando, hágalo. ¿Es una cuestión de qué? De su conciencia. Ahora, hay cosas que son radicales en la Biblia que no se van a negociar. Por ejemplo, el tema, yo no concibo un cristiano armando pesebres. Obviamente, usted tiene que entender que la idolatría, las imágenes no son de Dios. Hay cosas que usted no va a hacer en diciembre, no va a ir a beber, por ejemplo. Ay, el pastor dijo entonces que yo puedo beber. No estoy diciendo que pueda beber. Hay cosas que son ¿qué? Radicales. Pero en el tema de la Navidad, le quiero contar que la Biblia no me habla de ese tema. Es una cuestión de ¿qué? De tu propia ¿qué? Conciencia. Ahora, ¿qué es la Navidad? Le voy a contar qué es la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, natividad. ¿Quién nació? Jesús. Lo más maravilloso en la historia de la humanidad ocurrió. Satanás se puso a pensar, ¿y ahora yo qué hago? Nació el Hijo de Dios. Mire, esto es tan tremendo el nacimiento de Jesús que la historia de la humanidad se partió, le guste a la gente o no, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Satanás, como no pudo evitar el hecho que viniera el Salvador a este planeta, ¿sabe qué hizo? Llenó este acontecimiento de mentira. Como no pudo detenerlo, entonces puso mentiras. Por ejemplo, ¿qué le dijo Satanás a Eva cuando estaba en el huerto del Edén? Eva, coma, que no va a morir. Mintió y desdibujó la orden de Dios. ¿Qué pasa con la Navidad? Le voy a contar qué no es Navidad. Navidad no es Santa Claus. Satanás se puso a pensar y dijo, a ver, ¿cómo le robo la gloria a Dios? ¿Cómo le robo la gloria a un niño que nace en un pesebre, que se hace pobre y que trajo salvación a la humanidad? Inventémonos un personaje, San Nicolás. De hecho, este barrio se llama así, San Nicolás, en honor a Santa Claus. ¿San Nicolás existe? De pronto usted pensaba que sí. No, no existe. Es una fábula, es inventado. Pero la humanidad hoy en día está dividida entre el pesebre y ¿quién? Y San Nicolás. Entonces Satanás lo que hace con una verdad de Dios es sembrar mentiras. San Nicolás no existe, es una fábula, es un engaño. El único propósito de eso es distraernos para que nosotros no entendamos que hoy estamos celebrando que hace más de 2000 años vino el Hijo de Dios a morir por nosotros en una cruz y comenzó en su nacimiento. Ese es el evento más importante. Ahora escúcheme esto. Lucas capítulo 2 versículo 1. Acompáñenme por favor. El Evangelio de Lucas me va a contar qué sí es Navidad. Navidad número 1 es nacimiento. Lucas capítulo 2 versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que se hiciera un censo, pero un censo bien hecho. Entonces, si usted había nacido en Palmira, usted tenía que irse a Palmira. Si usted había nacido en Buga, tenía que irse a Buga. Esperar en el lugar de su nacimiento, no como el censo que nos hicieron hace unos días. ¿A cuántos no lo censaron? ¿Sí ven? Mire tan chistoso. Este censo que hubo hace unos pocos días, le quiero contar que hubo gente que no dejó entrar a los del DANE a su casa. O sea que no es un censo real. Y sabe, fueron empadronados. Y en el versículo 6 dice así: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio a luz? María. ¿Qué significa primogénito? El primero. Si la Biblia dice primogénito, ¿es porque tuvo más hijos? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este versículo ya nos dice que Jesús no nació en diciembre.
Estaban los pastores con sus ovejas en el campo. En esta época, allá están en invierno. Jamás un pastor sacaría ovejas en invierno, jamás. Es imposible sacar ovejas en invierno. Entonces los pastores no sacaban las ovejas, no hacían vigilia en invierno. O sea que Jesús no nació en diciembre. De hecho, le voy a contar algo de nuestro calendario. Es bien curioso. La palabra septiembre viene ¿de qué? De séptimo. La palabra octubre viene ¿de qué? De octavo. La palabra noviembre viene de noveno. La palabra diciembre viene de décimo. Pero septiembre es el mes noveno. Octubre es el mes 10. Noviembre es el mes 11 y diciembre es el mes 12. O sea, nuestro calendario está trastocado. De hecho, le voy a contar algo muy curioso. Un emperador llamado Julio César, que este hombre dijo, en honor a mí tiene que haber un mes. Y de ahí nace el mes de julio. Pero luego vino otro llamado Augusto, Octavio, y dijo, si Julio César tuvo su mes, pues yo también voy a tener mi mes, y se llama agosto. Entonces Jesús no nació en diciembre, eso es una realidad bíblica, sustentada por la palabra. Pero el hecho, a mí no me importa si nació, ojalá naciera en el mejor mes del año, febrero, si nació en febrero, si nació en marzo, si nació en agosto, pero de que nació, ¿qué? Nació. Ahora, ¿qué más le voy a decir? Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe qué estamos celebrando en Navidad? Que usted y yo somos ¿qué? Salvos. ¿Qué es ser salvo? Que un día, cuando tú mueras, vas a tener que comparecer delante del Señor, tú y yo. Y ese día lo único que nos va a librar a nosotros de una eternidad sin Dios es tu relación con tu Salvador, es haber aceptado a tu Salvador, es haber dicho, Señor, yo reconozco que viniste y moriste hace más de 2000 años por mí y hoy soy salvo por gracia. Eso es lo que es Navidad. Ahora, ¿qué no es Navidad? Mire lo que dice Lucas, por favor. Allí mismo, versículo 12, dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un ¿qué? Pesebre. ¿Sabe que la palabra pesebre está en el versículo 7, en el 12 y en el 16? ¿Qué no es Navidad? Opulencia. Navidad es ¿qué? Sencillez. A mí me sorprende cómo el Hijo de Dios nace ¿en dónde? En un humilde pesebre. ¿Sabe qué Satanás ha hecho con la Navidad? Nos ha engañado al punto que nos ha vuelto a una sociedad de consumo excesivo. Entonces uno ¿cómo ve el centro? Lleno. ¿Cómo están los centros comerciales? Llenos. Le voy a decir que no es Navidad. Navidad no es consumo. Navidad no es consumo. Navidad es ¿qué? Sencillez. Qué bonito pasar una Navidad sin estar estresado en qué me voy a comprar, en qué cosa. La gente se endeuda en esta época. Eso no es ¿qué? Navidad. Navidad es sencillez. Navidad es recogerte con tu familia. Navidad es un abrazo. Ahora, ¿qué pasa con muchos de nosotros? ¿Quién tuvo una Navidad feliz? Levante la mano cuando estaba niño, en su niñez. Navidad feliz. ¿Quién no tuvo buenas Navidades? Levante la mano. Ok. ¿Sabe qué hace el enemigo con la Navidad? Como lo vuelve una situación de consumo, desde la niñez marca el corazón para que la gente le coja pereza a la Navidad. Por ejemplo, yo no tuve Navidades muy buenas ni muy prósperas. Entonces notaba la diferencia entre el niño que tiene y el niño que no tiene. ¿Y a quién el papá en mi tiempo le echaba la culpa de los regalos? ¿A quién? Al niño Dios. Y desde allí comenzaba un resentimiento ¿hacia quién? Hacia Dios y hacia la Navidad. Y si de repeso para esta época le colocaban ese villancico endemoniado que decía, mamá, ¿dónde están los juguetes?
Eso es diabólico. Yo digo que eso es más diabólico que una canción del grupo Metallica. Y el niño, no, en serio, el niño escuchando, mamá, ¿dónde están los juguetes? Y el niño no los trajo. ¿Por qué? ¿Será que hiciste algo malo? Y a mí me da una piedra con el niño Dios. Yo decía, uy, el niño Dios es implacable. ¿Sabe algo? Le voy a contar algo que no va a sonar muy cristiano. Ayer tuvimos la oportunidad, yo a mi hijo lo he llevado a ver, hay un show de Transformers y a él le fascinan. Y yo lo he llevado a que lo vea. Y entonces, esta semana me puse a pensar y dije, y los niños donde vamos a ir el viernes, yo creo que jamás han estado en ese show. Ya con mi hijo yo había llevado unos niños ya de la iglesia, de aquí, cercanos, una vez. Pero ayer tomamos la decisión de llevar 20 niños del lugar donde vamos a ir mañana. 20. Y entonces yo siempre cuando necesito negociar algo que salga barato, pongo a Alejandro. Alejandro, llama allá y pregunta cómo nos dejan, si son 20 niños. Fuimos 27 en total con los adultos. Y preguntamos que nos bajaran las boletas. Y ¿sabe? Llevamos estos niños y le voy a contar algo. ¿Es tan diferente la reacción de un niño amado y un niño sano a un niño que está maltratado? Cuando estos niños llegaron a ese lugar, no había una sola sonrisa en su boca. Y entraron a ver los Transformers. Esto no está sonando muy cristiano, ¿no? No falta el cristiano que vea el video y diga, ¿por qué no los pone a orar? ¿Por qué no les hace una liberación? ¿Por qué no los llevó a la iglesia? No, es que Dios puede utilizar cualquier mecanismo. Y cuando llevamos a estos niños a ese lugar, yo notaba que no se reían. Y yo notaba que cruzaban los brazos. Y notaba su ceño fruncido. De hecho, me llamó la atención uno de esos niños y le pregunté a alguien, le dije, ¿tú sabes si ese niño consume drogas? Un niño que no debe tener 12 años. Y me dijo, no sé, pero sí sé que sus padres venden drogas y a él y a todos sus hermanos los utilizan para vender drogas. Y comencé a ver cómo estos niños en el recorrido comenzaron a dejar a un lado su amargura y comenzaron a comportarse como niños. Y comenzaron a reír. Y cuando hay una presentación allí muy chévere, gritaron, aplaudieron, otra. Y la presentación era cada hora y los vimos a las 6 y por causa de ellos nos quedamos hasta las 7 para ver de nuevo la presentación. Al final salimos, compartimos algo de comer con ellos y yo le decía esto a Dios cuando iba para mi casa. Hay niños que literalmente no tienen absolutamente nada. Y en esta época de Navidad es donde ellos sienten más que el golpe de esa diferencia social de aquel niño que tiene todo y aquel niño que no tiene ¿qué? Nada. Mañana vamos a llevar más de 600 regalos para la gloria del Señor. Y mañana le quiero decir esto, puede que algunos rían, otros no están acostumbrados a reír. ¿Sabe qué vi yo ayer? Una niña y un niño se iban a poner a pelear por una silla. Yo ya en medio separándolos, se iban a dar puños por una silla. ¿Sabe qué es Navidad? Navidad no son lujos, Navidad es humildad. En un pesebre, compartir lo poco que tú tienes. Qué bueno que el 24 tú hagas natillas y hagas buñuelos y haga hojaldras y haga todo lo que quiera hacer, pero separe algo de eso y vaya y llévele a alguien humilde. ¿Sabe a quién se le apareció el ángel del Señor? No a Herodes en el palacio, sino a los pastores en el campo. Navidad es ¿qué? Humildad. Y yo le quiero decir que a veces nos hemos vuelto egoístas, ¿cierto? A veces pensamos en nosotros y no pensamos en el otro. Alguien en estos días me decía, ¿sabe qué no me gusta del 24? Que a mi hijo le dan muchos regalos y le dan uno y le dan otro y él no disfruta el que tiene y destapa al otro y él no disfruta este y destapa al otro y los tíos le dan y los abuelos le dan y todo el mundo le da. Y yo me puse a pensar que es una realidad. Y hay niños que van a recibir 10, 15, 20 regalos y hay niños que no van a recibir un solo regalo. Llene su carro de regalos y vaya, aparecen los semáforos. Gente para darle siempre habrá. ¿Qué es Navidad? Es compartir. ¿Qué es Navidad? Es adoración. Y yo le quiero decir esto, la noche más hermosa de la humanidad fue la noche donde Dios entregó y compartió con nosotros, ¿a quién?
a su Hijo Jesús. Por causa de su Hijo, usted y yo hoy estamos aquí. Para terminar le voy a decir esto. Los magos no llegaron al pesebre, llegaron tiempo después. Mateo capítulo 2, versículo 11. Los magos van donde Herodes y vienen a buscar a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 11. Y al entrar, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Estaba en el pesebre? No, estaba en una casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose, que el otro de la Navidad, lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro se le daba a los reyes porque es el rey por siempre. Incienso era lo que ofrecían los sacerdotes, él es el sumo sacerdote. Mirra es profeta, el que murió y resucitó. ¿Qué se puede dar en Navidad? Presentes. ¿Qué es un presente? Un regalo. Ahora usted me puede decir, ¿al fin qué? ¿Somos consumistas o no? Yo le voy a hablar cuáles son los mejores regalos. Tome el teléfono, llame a alguien, pídale perdón. Tome el teléfono, llame a alguien, dígale te amo. Tome el teléfono, dígale a alguien te extraño. Tome a alguien, abrácelo. Los mejores regalos de la vida son los que damos desde el fondo de nuestro corazón. Comprar un regalo es fácil, solo es cuestión de tener. ¿Sabe cuáles son los regalos que yo más aprecio y más valoro? Aquel que la persona se toma el tiempo de hacerlo con sus manos pensando en mí. Ese es el regalo más valioso. ¿Qué es Navidad? Es dar. Siempre tendremos algo para dar. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.